lo entiendes, no lo entiendes, pero la lepra te viene bien, te va a descomponer todo, hueles que apestas, ¿sabes? O sea, eres un infierno estar a tu lado, pero te está viniendo muy bien. Yo te la dejo ahí, ¿eh? Adiós. ¿Por qué? Si lo hubiera, es una prueba de Dios, ¿no? Le toca al leproso y le quita inmediatamente la enfermedad. Y lo hace además de una forma sutil, y va curando de forma sutil. O sea, es todo lo contrario. ¿Quién nos ha metido en la cabeza que las enfermedades son pruebas? Pero es que antes yo creo que como que la religión como que estaba muy arraigada y muy en ese sentido de por ejemplo, el Valle de Lágrimas. Era una expresión muy, aquí venimos a sufrir, porque bueno, claro. Preguntan que, claro, que decimos, y antes se decía lo de que vivimos en un valle de lágrimas y que hemos venido a sufrir, es verdad que aquí se sufre y que este valle es un valle de alegrías, pero también de lágrimas, eso es verdad, pero no solo de lágrimas, porque si fuera totalmente de lágrimas, estaríamos todos nadando en el horror del tsunami, pues no. ¿Por qué? Porque tenemos una especie de sensación de que lo que dijo el Señor al final del Génesis, lo de cada día, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y entonces el corazón reconoce la bondad y la belleza de las cosas. Pero fíjate, lo que tú dices de que antes, pero ahora yo sigo pensando, la gente del hospital me siguen diciendo eso, ¿eh? No, estoy aquí, si Dios lo quiere, si Dios lo quiere, ¿Dios lo quiere? ¿Qué? Como también parte de la cultura. Yo que nací en un pueblo, pues como todo lo religioso estaba como más cerca del dolor que la alegría. Cuando fui mayor lo entendí de otra manera. Pero ¿Cómo lo entendéis? Vamos a ver, ¿cómo entendéis el problema del dolor? Hemos visto todas las capacidades que tenemos de sufrir. Sufrir por la muerte de alguien, sufrimiento propio, el significado del dolor, que no tiene un significado en sí, dolor agudo, dolor crónico, los doctores. Vale, y ahora llega el momento de plantearnos, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Dios en esto? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Para? Santificarnos, o sea, de alguna manera como una oportunidad de crecer en tu vida interior. Vamos a publicidad, un momento. Vamos a ver. Tenemos que sufrir para santificarnos. Yo conozco a gente que no ha sufrido en su vida, hay gente que es muy o muy ingenua o muy que vive las cosas con una naturalidad maravillosamente ingenua y tampoco ha sufrido tanto de cabeza. Tiene los genes maravillosos y muere con serenidad. Y le preguntas, ¿has sufrido en la vida? Y dice, con 89 años. Bueno, ahora oigo menos. Eso a mí me lo ha dicho una señora, dice, ¿ya has sufrido en la vida? Dice, que yo recuerde, no. Entonces dice, no he sufrido, no. Entonces dice, esa persona mal, ¿no? Mal, porque no ha sufrido. O sea, vamos, yo le digo, fatal. Al infierno que vas a ir tú por no haber sufrido, porque no has aprovechado el sufrimiento y el Señor no te ha enviado nada. O sea, quiero decir, no puede ir por ahí, ¿no? Quiero decir, el sufrimiento está para santificarnos. No. O sea, no puede estar, vamos a ver, intentad entenderlo bien, os voy a decir exactamente lo que dice la Iglesia, ¿eh? Esto no son pensamientos míos, personales, que yo me invento, no, lo que dice la Iglesia sobre el tema del dolor. Más dudas, así, y os lo cuento. Más dudas. Es una duda, pero si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Pero si muere, da mucho fruto. ¿Qué significa eso? Lo que se ha entendido siempre en la Iglesia. Que lo que tienes que hacer es darte. Esta es la clave de la fe cristiana, no el dolor. Darte, entrega como el Señor hizo. O sea, entrégate, date hasta el extremo, entrégate. Que te tienes que pasar por lo que sea, por un dolor, vale, da igual, entrégate, porque entregándote serás feliz. Ese es el tema. No es, coja su yugo, como dice el Señor, el que quiera seguirme, que coja su yugo y me siga. Lo esencial no es decir, coge el yugo, pena y quédate ahí. No, vente conmigo. Yo soy el que te puede dar la vida, no el sufrimiento. El sufrimiento es un horror. El sufrimiento es un espanto, pero vente conmigo porque yo voy a estar contigo ayudándote. Yo te voy a intentar aliviar en lo que pueda. Entonces, ¿de dónde viene el dolor? ¿De dónde viene el misterio del dolor? Parirás con dolor, serás todo el tema este del con el sudor de tu frente tendrás que trabajar. ¿Eso qué es? ¿Que los niños? ¿Qué? Vamos a ver.
Hay tradiciones, para haceros un poquito de idea, hay tradiciones sobre el dolor que hablan de demonios o dioses específicos que se encargan de proporcionar dolor en los lugares donde se ubican. Ha habido religiones que hablaban que todo dolor tiene que venir del mal, de demonios. ¿Por qué? Porque es lógico que si tú estás bien y corres y de repente te entra una fatiga crónica, eso es peor que estar corriendo, ¿no? Entonces esto tiene que venir de algo malo. ¿Y nosotros por qué pensamos que tiene que venir de Dios, que es lo más bueno del mundo? O sea, es horroroso, horroroso. O sea, cuando el Señor ve a un endemoniado o ve a una mujer que estaba con el cuerpo curvado, se lo pone recto, a la enferma está siempre curando, es Dios quien lo está haciendo, está curando. ¿Vale? En las religiones más antiguas, la religión romana, griega, por ejemplo, el dolor y el sufrimiento no suponen ningún problema teológico, porque los dioses, al igual que el universo, son crueles, y también a ellos les pasa. Y los dioses sufren, y todo es cruel, y los dioses tienen en su mano una copa de vino, y en la otra vino malo, y le echan a uno el vino malo, y al otro el vino bueno, las cosas buenas, las cosas malas. Pero nosotros no somos de la tradición antigua. La religión budista e hindú. Existe el castigo kármico por las transgresiones cometidas en anteriores reencarnaciones. Tú te tienes que tragar todo el karma de las transgresiones que has hecho en tus previas reencarnaciones. Entonces, claro, tu vida está en contacto con aquellas previas reencarnaciones y tienes tus problemas de karma, de kármicos, ¿eh? Entonces tienes un karma, tus pesos, tus historias. Esa es la explicación que se da. Como no hay dioses en el budismo, por ejemplo, en el hinduismo sí, pero en el budismo no, es una rueda permanente de reencarnaciones. Si tú tienes que sufrir, tienes que sufrir. Si tú eres un pobre, eres un pobre. Si tú tienes lepra, eres un leproso. Nadie te puede curar, porque estás pasando por una rueda de reencarnaciones. Y tu karma necesita estar ahora a tal nivel. Fijaos qué horror, ¿eh? O sea, pensándolo bien, eso hace un daño en el tercer mundo brutal. Por eso cuando llegan los misioneros a ayudar y le dicen a un leproso, tú eres más valioso que el presidente de la República de la India. El leproso dice, no me hagas reír que se me cae todo el cuerpo. Es brutal, ¿eh? Porque se ponen de rodillas delante de los leprosos y los miman cuando están desconsiderados por la sociedad. ¿Sabes? Y la religión cristiana. Hay un evangelio apócrifo de San Pablo. Sabéis que la Iglesia recomienda, por favor, recomienda leerse los evangelios apócrifos. Es que hay gente que dice, no, no se lean. No, lo recomienda, pero tenéis que saber de qué van. Los evangelios apócrifos son los que se escribieron fuera de las comunidades cristianas de los apóstoles, que se rechazaron porque nada tenían que ver con la experiencia de los 12. Por eso la Iglesia dice, no, esto no pertenece a nuestra experiencia de los que hemos comido y bebido con Cristo. Y se inventaban cosas y decían, por ejemplo, Jesucristo solo era Dios, no era hombre. Entonces decían, no, los de la comunidad primitiva, no, era Dios y era hombre. Este es el problema de los primeros cristianos. Es que no le podían quitar sus cualidades humanas y sus elementos divinos. Entonces, el Evangelio, por ejemplo, apócrifo de San Pablo, destaca el contraste entre la actitud de Cristo y la de los dos ladrones crucificados junto a él. Fijaos esta frase del Evangelio apócrifo. Estaba en silencio como aquel que no sufre dolor. No, sufrió dolor. O sea, eso es, ellos vieron, Juan lo vio y decía, sufrió. Y su madre lo vio, sufrió. Y salió de su costado agua junto con la sangre. Y alguien le dio con una lanzada. Quiero decir que sin embargo, la corriente teológica principal del cristianismo, pero la corriente teológica es que la que viene de los primeros apóstoles, afirma que Jesús sí que sufrió dolor, con lo cual Dios padeció. Pero esto no nos alivia el tema del dolor, del significado. Mirad, el significado del dolor y de la muerte y del dolor, sufrimiento, es un misterio, ¿vale? Porque no sabemos. No sabemos qué narices ocurrió en el pecado original. No tenemos ni idea. Hubo un acto de desobediencia, algo que los primeros padres, los primeros seres humanos a los que se les dio esa responsabilidad, esa chispa de revolución en la evolución, que más que evolución fue revolución en el estadio de la evolución, un cambio radical, en el que el ser humano de repente tiene esa idea de la estética, la ética, la religión, el compadecerse, de repente se transforman, hay como un acto creativo revolucionario. Desde ese momento hay un cambio de actitud en el ser humano radical. Y desde ese momento, dices tú, ellos tomaron 2 personas, 4, 5, 10, tomaron la iniciativa de algo que fue lo que destruyó las relaciones normales del hombre con el hombre con el mundo y el hombre con Dios.
Esta es nuestra fe, ¿eh? Algo pasó. De tal manera que se mete dentro del mundo algo que está como corrompido. Las relaciones están mal hechas. Y de repente vienen los tsunamis incontrolados por el ser humano. Ya el hombre no puede controlar la naturaleza. El hombre no puede estar en comunión con la naturaleza. El hombre hasta discute con la persona a quien más ama, que es su mujer y su marido. ¿Por qué? Hay algo que está desmembrado. El hombre no ve a Dios con claridad. Hay algo raro hecho. ¿Entendéis? Algo se ha metido que no viene de Dios. Dolor, sufrimiento, muerte, todo eso son las consecuencias del pecado original. Es como cuando tú quemas algo y quedan las brasas. No es un castigo de Dios, sino las consecuencias del pecado. Parirás con dolor. Es que por lo que has hecho has desorganizado todo tanto que el diablo, el mal, toda esa otra figura ha entrado y te va a provocar un dolor y un mal, pero no viene de Dios. La muerte no viene de Dios. ¿Cómo va a venir de Dios la muerte? Hablando de la ley del pecado original, me preguntaron eso, que por qué Dios es bueno, y cuando me explicas que se vivía también en el paraíso y todo eso, ¿por qué Dios nos castigó? No lo entienden, porque si siempre le digo que Dios es muy bueno, dice, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué nos castigó y nos echó del paraíso? Entonces yo le digo que porque desobedecieron lo que Dios le dijo. Mirad, la respuesta es muy importante a esto, porque esa es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Por qué Dios castiga y tal? En el Antiguo Testamento no se podía concebir nada que no viniera de Dios. Nada. Porque como no se creía en un Dios negativo, solo se creía en un Dios. Entonces, ¿Dios qué hacía? Se ponía de parte de los babilonios en las guerras. Dios, ¿cómo has permitido que nos maten? Entonces, como que viene de Dios que nos maten. Hemos ganado la guerra. Dios, gracias porque hemos ganado. ¿Entendéis lo que digo? Todos se lo achacaban a Dios. Entonces, el hombre sufre, viene de Dios en el sentido de que, porque Dios nos ha puesto una condena. Entonces, en el Antiguo Testamento, al principio va así, luego va cambiando hasta que llega el Señor. Va cambiando diciendo, Señor, estamos en tus manos, eres todo bondad. Pero claro, al principio es que no pueden considerar que hay un Dios malo, porque es el monoteísmo absoluto. Entonces todo tenía que proceder de él. Incluso si a ellos los matan, viene de Dios, porque Dios ha puesto de parte de los otros. Pero Javier, en el Antiguo Testamento sí que hay una figura del mal. Cuando Eva se ve tentada por la serpiente, ahí sí que se está reflejando que ya en ese momento se creía en un mal. Sí, pero no se cree en la figura de un Dios malo. Claro, pero ya hay un ente, por llamarlo de alguna manera. Llámalo de una forma diferente a un Dios malo, porque al ser monoteísta no podían creer en dos dioses, el Dios bueno y el malo. A uno le achacamos lo malo y a otro le achacamos lo bueno. No, el demonio siempre ha sido considerado un ángel, es decir, alguien, pero una criatura divina. O sea, el malo es una criatura divina que opta en libertad por decir no, rechazo a Dios. Rechazo al hombre, rechazo, y está como convencido de su orgullo y tal. Pero ese mal es un mal que no es divino, sino es de una criatura nacida de las manos de Dios que ha desobedecido. ¿Entendéis? Porque eso es muy importante. Porque si no, sería como el enfrentamiento entre Dios bueno y Dios malo. Y estaríamos en Spider-Man contra, no sé cuál es el otro, pero estaríamos entre dos divinidades luchando. No tiene nada que ver. Pero si no es un Dios, ha tenido el poder suficiente como para trastocar tanto a la creación suprema de Dios, que es el hombre, como para dejarnos ya tocados de por vida. Esta es la cuestión. Decimos que Dios es omnipotente y desde el momento en que crea las cosas, cuando alguien opta en libertad, como nuestros primeros padres, como el ángel caído, toma decisiones, Dios no puede intervenir y se queda impotente frente a las decisiones humanas. Por eso no es que permita que el niño de la bahía haya muerto, es que Dios lo que hace es estar llorando y dice, no puedo intervenir, porque hay una impotencia en Dios frente a las decisiones del hombre. Si hay un conflicto, una guerra, Dios no puede estar interviniendo permanentemente, no puede impedir que la naturaleza esté trastocada. Si viene un tsunami, Dios no puede decir, no, a este lado no está como el que mueve los platos chinos, ay, que se me va a caer el tsunami de Asia, ay, que se me va... No, es que Dios no puede, se manifiesta impotente. Por ejemplo, el Papa cuando pide oración porque pare la guerra en Oriente Medio, o sea, pero entonces es como un toma y daca.
No, ahora viene la explicación de por qué la oración sí que puede. Atención, esto, si lo entendéis, es una clave para que todas estas preguntas que nos hacemos queden solventadas más o menos dentro del misterio. Dios no puede intervenir en la tierra sin la ayuda del ser humano. Es decir, si yo abro mi corazón, Él entra. Si yo me cierro y no contemplo la posibilidad de que Dios pueda actuar, Dios no puede actuar. Desde el momento en que Dios se ha hecho hombre, necesita del hombre para todo, igual que necesitó de su madre para que le hiciera sus curas y sus historias. Entonces, la oración de mucha gente es la única opción que tiene Dios de entrar en el mundo. Lo humano, que yo pueda abrirme a Dios, es cuando Dios entra. Pero si yo me manifiesto con una cerrazón, Dios no puede intervenir. Eso es lo que sabemos por intuición o teología intuitiva, que es así. Y si Dios interviene de una forma espectacular, no es por salvar al mundo, sino por dar fe. Eso es lo único que sabemos. O sea, por dar fe a una persona en un momento determinado. Pero es verdad que es posible pedirle al Señor y que se paren las guerras o que haya un conflicto que sea desmenuzado, porque nos hemos unido los seres humanos. Y cuando Dios ve tantos corazones que se abren, es cuando puede entrar. ¿Entendéis? Es como una compuerta la oración del hombre. Tenemos un arma ahí. Exacto. Es que eso se desconoce. Entonces le estamos echando la culpa a Dios porque no interviene, porque no, y tú con el corazón ahí cerrado, blindado, bien. ¿Por qué Él no interviene? Siempre necesitamos al hombre para que Dios pueda intervenir. ¿Por qué creéis que la confesión se tiene que hacer a través de un sacerdote? Porque no es directamente con Dios, siempre es lo humano lo que te salva. La mano del sacerdote, el agua del bautizo, la sagrada forma, no es Dios que te alimenta espiritualmente, es que te da de verdad a Él, necesita algo humano. ¿Entendéis? Es que la presencia del hombre, porque nuestra religión es de encarnación. Dios ha sufrido por nosotros, pero Él no quería el sufrimiento. ¿Cómo Dios va a querer el sufrimiento de su Hijo? Tienes que sufrir, y mucho además, ¿eh? No. ¿Qué sentido tiene? Y esto es muy importante, la pregunta que os hago. ¿El cristiano busca el dolor por sí mismo? No. No. Buscar el dolor, oye, si es una oportunidad de santidad, nos lo estamos perdiendo. Habría que pedírselo al Señor. Digo, Señor, dame, ahora que me acabo de casar, dame impotencia. ¿Sabes? Señor, regálamela. ¿Sabes? Que me sienta yo delante de mi mujer y le diga, cariño, mira. ¿Sabes? O de Venezuela está un poquito canalizado esto. Pero es que, no, pero es verdad. O sea, pedirle a Dios cosas así, pedirle cosas fuertes. Que te saludan cada vez que lo dices. Los de Venezuela. Qué fuerte. Pero ¿entendéis que no se puede hacer eso? A ver qué os pasa, a ver si entendéis más o menos esta frase. El cristiano solo busca el dolor no por sí mismo, solo si lo hace por amor. Es decir, como la madre que prefiere ser golpeada ella y no su hijo. ¿Lo entendéis? ¿A que sí? O sea, ninguna persona es decir, yo quiero sufrir por Dios y tal. No. O sea, imaginaos la madre, que le van a golpear a su hijo, se pone de por medio. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que su hijo esté a salvo. Ese es Cristo, ¿vale? Eso es un mártir, no va buscando el dolor por sí mismo, sino quiere tanto al Señor que dice, no puedo, si somos íntimos él y yo, pues que me golpeen, que me hagan lo que sea, pues es que no. Como Maximiliano Kolbe, dando la vida por otro. O sea, San Maximiliano Kolbe no estaba deseando que lo gasearan. Él no dijo, ¿sabéis lo de San Maximiliano Kolbe, no? Lo hemos visto aquí 1000 veces. No lo gasearon. Le pusieron una inyección letal, efectivamente. Lo que hizo fue, cuando estaba en la cola, en la fila de los que iban en Auschwitz a matar, entonces iban a matar a uno que era padre de familia y tal. Entonces, San Maximiliano Kolbe, que era sacerdote, dio un paso al frente y dijo, mátenme a mí, que soy sacerdote, y no tengo descendencia, familia y tal, y él, en cambio, tiene familia. Entonces le pusieron la inyección letal, se conserva en Auschwitz su celda donde él estuvo, que es una preciosidad. Estar allí es estar al lado de una persona que no le gustaba el dolor. ¿Qué creéis? ¿Que eso lo hizo porque estaba deseando? ¿Porque buscaba el dolor por sí mismo para la santidad? No. Buscaba sencillamente el decir, era por puro amor. O sea, el Señor no iba buscando el dolor, iba buscando el darse hasta el extremo. Los amó hasta el extremo. No dijo, y sangró 300 litros de sangre. Podía haberlo dicho.
No, dijo, les amó hasta el extremo. O sea, era puro amor, que le hicieran lo que le hicieran, que le golpearan, vale, pero es que yo os quiero por encima de todo. Como la madre, me dan golpes por todos lados, sí, pero protejo a mi hijo. Si entendéis este ejemplo, entendéis la Semana Santa. O sea, no por ver más sangre uno entiende al Señor, sino por ver más sentido de entrega del Señor. Cuando uno entiende cómo el Señor se entrega hasta el límite, ¿entendéis por qué? Que te dé una paliza mientras tú proteges a tu hijo. Eso es. Imaginaos una madre recibiendo una paliza y no su hijo. Lo está protegiendo. Ese es el ejemplo. Y termino con esto y ahora intervenís. El Señor no hablaba de la belleza del dolor, sino de cargar con la cruz y seguirle. Nunca hablaba de la belleza del dolor. El dolor es la oportunidad de, no, cargad, como diciendo, cargad, porque os va a venir la cruz, os van a venir sufrimientos, dolores, pero veníos conmigo. No el que más sufre, sino el que se entrega hasta el final. No es la fe cristiana la religión del dolor. Cuando se ve la cruz no veo sangre, veo una entrega de alguien que se ha entregado. Y estas órdenes estas notificaciones o juicios y lo que antes ahora se sigue haciendo, lo que antes se hacía, Sí. ¿cómo encaja con esta tema? Forma parte de una vocación un poco específica dentro de la Iglesia para personas muy específicas dentro de la Iglesia que lo que hacen, sí, es como a niveles como vamos a ver una persona que va al gimnasio y se está castigando el cuerpo, ¿vale? Tú vas al gimnasio y no estás, te estás dando una paliza. Es que a veces creemos que no tiene un parangón, y es verdad. Un tío que está haciendo Jesús. Está el tío, vamos, como el del cilicio que se da golpes. Entonces, ¿está para qué? Para tensar sus músculos, pero no lo está pasando bien. O sea, está sufriendo. Y vamos corriendo. Tal, y entonces va. Y dices tú, joder, este tío se está autolesionando. Eso le va a venir muy bien para crecer en músculos. Pues las personas que lo hacen, que es una cosa muy específica, lo hacen para controlar más su cuerpo y decir, para que cuando me venga este pensamiento recuerde que esto le hace daño a los demás. O me hace a mí más egoísta o más tal. Entonces, para el autodominio. O me ducho con agua fría para determinadas personas que tienen una vocación. No lo ofrecen por pecados. Exacto. Y lo hacen, exacto. Y esto lo ofrecemos por toda la gente que sufre sin sentido, por ejemplo. Por toda esa gente que sufre sin sentido, por la gente que no entiende a Dios o tal, pues todo eso. ¿Veis? Se entiende un poco más con el gimnasio. Un poco. Porque tú veis el gimnasio, yo veo gente que dices tú, pero si estos se van a sentir felices cuando lleguen. Si llegan a un convento lo van a entender. ¡Ay, os pegáis con el cilicio y tal! ¡Buah! Yo me pego... ¿Sabes? Pero claro, lo otro es solo físico. Pero esto es porque están en comunión con los demás, con el Señor y... Imagínate. Más o menos. Esto es que es absolutamente básico. Esta frase que os pongo al final es básico para entender que el Señor no quiso el dolor, sino que cargó con el dolor, porque lo único que quería es querernos, o sea, amar hasta el final. Es el amor lo que nos salva, no el dolor lo que nos salva. No cuanto más dolor no, cuanto más amor. Si el amor lo que conlleva ¿qué? Alegría, genial, conlleva dolor, me da igual. No el que más sufre. Porque el Señor estuvo 30 años callado y sufrió solamente unas horitas. Entendedme, ¿eh? ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Por qué? Hay mucha gente que lleva en el hospital más tiempo que el Señor, que estuvo unas horas y murió. ¿Entendéis? No es una cuestión de cantidad. Porque eso es lo malo que tiene la peli de Mel Gibson, que sí que da la explicación del dolor, sí que te la da por la Eucaristía, la cruz, la última cena, pero demasiado el tema de la sangre. No, nosotros no somos más de cuanta más sangre veamos mejor. Sí, lo dice por la escena de la flagelación, por ejemplo, que ahí claro. es donde se muestra una crudeza... Es una crudeza casi pornográfica, dices tú. No me ayuda a mí ver más sangre. Yo quiero ver más generosidad. Yo prefiero ver al Señor en estados de lo que es la vida, ¿no? No, pero viéndolo te lo imaginas el dolor. Es tan gráfico, tan... Por ver el dolor. ¿Por qué te mola ver el dolor? No. Mola a ti. No, yo pregunto. Pero que lo ves, lo sientes. O sea, te duele. Ese dolor físico. Te duele. Sí, al verlo a él sí. Pero, ¿no te das cuenta que qué es lo que te ayuda a ti cuando lees un texto de
Tú no lees un texto de dolor y sufrió y buah, le dieron por todos lados y tú, joder. No. Tú quieres ver cómo el Señor es generoso, cómo se da, cómo habla con la mujer pillada en delito de adulterio, cómo el Señor trata con ese cariño, cómo se entrega a todos hasta el final. Hasta Judas le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, no es ver el dolor. Es que ver el dolor es un poco... Yo cuando veo el dolor intento aliviarlo. Tú tienes que aliviar el dolor, no enamorarte del dolor. Hemos nacido para aliviar y dar amor, para poner heridas, ternura, esparadrapos. Eso es la Madre Teresa, esos son todos los santos. O sea, no entusiasmarte con el dolor. ¿Entiendes lo que digo? O sea, no ver cuánto el Señor ha sufrido por nosotros. No, cuánto nos ha amado hasta el extremo de sufrir. ¿Entendéis la diferencia de la frase? No cuánto ha sufrido, sino cuánto nos ha amado hasta el extremo de sufrir. Porque si no nos quedamos con el sufrir y pensamos que hay que sufrir, que no tal, y no aprovechamos para ofrecerle al Señor mi rato de lectura normal, una puesta de sol, el estar con mi familia, acariciar la cabeza de los niños. Y esos son momentos en los que el Señor está presente, como cuando estamos enfermos. O sea, todo al mismo nivel. Que toca el momento de sufrir, toca. Muy Madre Teresa es eso. ¿Tengo que vivir en un palacio? En un palacio. A ella no le importaba un rábano. ¿Que hay que vivir en un palacio? Venga arañas por todos lados. Los lámparas que te mueres. ¿Que me toca vivir en una casucha? En una casucha. Me da igual. Porque lo que voy a hacer en cualquier lugar es darme. ¿Intuís un poco esto? Es que, es fundamental, ¿eh? Porque esto os puede ayudar para el dolor, yo creo que una burrada. Entonces no sentiréis que estáis abandonados, todo lo contrario. El Señor está sufriendo con vosotros. Él no viene de Dios, el mal. Dios no está lejos cuando estáis sufriendo. Estáis muy pegaditos al Señor siempre, como cuando estáis en un avión o cuando estáis en la cama o cuando estáis en el hospital. Estáis siempre con Él. No os deja nunca. Vale, pues terminamos porque ha llegado la hora, 2 horitas, y vamos a rezar un poquito. ¿Vale? Oye, muchas gracias a todos por haber estado.